Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Bueno, esa es nuestra primordial misión, anunciar la buena noticia. Y dentro del anuncio de la buena noticia está esta, que es importante tener bien en cuenta y no dudar absolutamente de esto, porque esto es de suma importancia para nuestra fe, para la fe católica, de la Iglesia Católica, la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es la imagen visible de Dios invisible. Cristo Jesús, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cristo Jesús, que es el Verbo encarnado, que ese Verbo estaba con Dios y ese Verbo era Dios. Cristo Jesús, que es la tercera persona, ¿no?, de la Santísima Trinidad. Dios Padre es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es decir, que estamos hablando de Dios. Ahora bien, mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Anunciar la buena noticia, anunciar la palabra del Señor. Dice así: y después de ir a prepararles un lugar, volveré. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, ¿no?, del verso 13 en adelante. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Les está hablando de la realidad del cielo, donde están unas habitaciones, donde hay unas moradas, donde el Señor Jesús va a preparar unas moradas, y cuando ya estén listas, entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. O sea que el Señor va a venir por nosotros. Y para que nosotros vamos a ir con Él, a donde Él está, entonces Él nos dice: ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. No sabemos de qué morada nos está hablando. No sabemos de qué habitaciones nos está hablando. No sabemos a dónde es que tú vas y ni qué nos está preparando. Eso prácticamente fue lo que le dijo Tomás. Entonces el Señor le contestó. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, como les voy a preparar un lugar, y cuando ya ese lugar esté listo, esas moradas, esas habitaciones en la casa de mi Padre, entonces volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Cuál camino? Para ir donde tú estás y queremos estar contigo. Queremos ir donde tú estás y estar contigo. Entonces ya saben el camino. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús entonces le contesta: no saben el camino y quieren estar conmigo. Pues yo le voy a decir cómo lo van a hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieren ir al Padre? ¿Quieren disfrutar de esas moradas? ¿Quieren estar conmigo? Sí, entonces tienen que seguirme. Tienen que estar conmigo. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Entonces aquí es cuando aparece una frase que se está haciendo popular, ¿no? El Padre de todos. Entonces, muéstrenos al Padre de todos. La única forma de conocer al Padre de todos, si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Aquí es cuando uno dice, si los musulmanes conocen a Jesús y ahí ven a Dios, porque el Padre es Dios. Ahí es cuando uno dice, si los hinduistas, viendo a Jesús, ahí ven a Dios, es decir, al Padre. Entonces, aquí usted va tomando atenta nota, ¿no?,
de la religión que nos están enseñando hoy. Nos hablan de Dios, pero no nos hablan de Jesús, que nos lleva al Padre. Nos hablan de Dios, del amor de Dios, pero no nos hablan de Jesús, que es la manifestación de ese amor de Dios. Aquí hay algo clave que dice Felipe en este contexto que estamos aquí hablando, ¿no? Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Entonces Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo con esa frase? Que el que ha visto a Él, ha visto al Padre, el Padre de todos. Entonces, para ir al Padre de todos, es decir, a Dios, tenemos que necesariamente pasar por Cristo Jesús. No hay otra vía. Nos están enseñando otra cosa en la Iglesia Católica. Nos están hablando de Dios es amor, Dios misericordioso, Dios maravilloso, Dios precioso, Dios lindo, Dios de todos, el Padre de todos. Razón tenía el obispo Fulton Sheen cuando afirmaba que vamos a tener una fraternidad universal, todos hermanos sin paternidad divina. ¿Por qué? Porque el único camino para llegar al Padre, es decir, a esa paternidad divina, es Cristo Jesús. Pero una vez que enunciemos a Cristo Jesús, pues dañamos todo el mensaje que se está lanzando hoy. Dios es amor, Dios, lo importante es amor. Que viva el amor, creo en el amor, porque Dios es amor. ¿Y quién y cómo se manifiesta ese amor de Dios? A través de que Dios entregó a su único Hijo para el perdón de los pecados. Así es que Dios manifestó el amor. 1. El Señor Jesús va a prepararnos unas moradas. Cuando ya estén listas, entonces viene por nosotros, porque donde Él va a estar, quiere que estemos nosotros. Le pregunta entonces un discípulo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo hacemos para saber ese lugar? Entonces el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí es por donde yo soy el único camino para llegar al Padre. Entonces, el único camino para llegar a ese Padre es Cristo Jesús. La manera de reconocer el amor de Dios, de ese Padre, es que entregó a su Hijo. Ese es el Padre. Ese Padre entrega a su Hijo y ahí manifiesta su amor. Jesucristo nos muestra el camino para ir a donde ese Padre. ¿Cuál? Él. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, dice Jesús, también conocen al Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Entonces usted se da cuenta de que hablar de Dios, necesariamente el Padre de todos, necesariamente tiene que hablarse del Hijo. Porque es el único camino para llegar al Padre. Por eso, vuelvo a repetir, como decía el obispo Fulton Sheen, vamos a tener una hermandad sin paternidad divina. ¿Por qué? Porque el único que nos puede mostrar ese Padre es Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús no cabe en todas las religiones, porque los musulmanes no creen en Cristo Jesús como la revelación del Padre, los de la India tampoco, los budistas tampoco y los judíos tampoco. Entonces es fácil hablar de Dios, pero sin Jesús, porque Jesús nos muestra al Padre. Entonces nos muestran a Dios, sí, un Dios, pero ese Dios no puede ser papá de todos, porque para poder conocer el papá es a través de Cristo Jesús. Entonces al quitar a Cristo Jesús nos hablan de Dios. Por eso es que todos somos hermanos o todos somos hijos de Dios y merecemos al Padre. No pueden, porque no quieren hablar de Cristo. Entonces por eso Cristo es incómodo. Por eso Cristo es signo de contradicción.
Porque es muy bonito hablar de Dios, y todos nos hermanamos, y todos nos queremos, y todos somos unidos, y todas las cuestiones, pero no hable de Cristo Jesús porque la embarra, porque Cristo Jesús fracciona, Cristo Jesús es la relación de Dios Padre, porque Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y eso no lo creen las otras religiones, ni los judíos, ni los del Islam, ni los budistas, ni los de la India. Para allá es donde vamos y para allá es donde nos estamos encaminando. Por eso, querido hermano, que este Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante, ahí nos dice claramente lo que hace Cristo Jesús. Nos conduce al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por lo tanto, para hablar del Padre de todos, de Dios, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Si no se habla de Cristo Jesús, podemos hablar de Dios, pero no del Padre. Por eso, todos somos hijos de Dios sin papá. La fraternidad sin paternidad divina. Esto que estoy diciendo acá es doctrina católica, palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante. Eso es la buena noticia. El que ha visto a Cristo Jesús conoce al Padre, el Padre de todos, a Dios Creador. Esa es una gran noticia. Pero los otros pueblos no quieren ver esa gran noticia. Es más fácil hablar de Dios es amor, Dios nos quiere, Dios. Y Cristo Jesús, bueno, ahorita no nos pongamos con cuestiones de orden doctrinales tan complicadas ahorita. No hablemos de Dios, hombre, no se aguafiestas, hombre, que vamos bien, hombre. Vamos bien. Hablemos de Dios y verá. Sí, pues es que Jesús muestra a Dios. Y el único camino para llegar a Dios, es decir, al Padre de todos, es Cristo Jesús. No se puede hablar de Dios sin hablar de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos revela a Dios Padre. El Padre de todos, el Creador de todo cuanto existe. Dialogando con el Padre, Raúl Sánchez.